Bienvenidos a este espacio de reflexión, de educación, diversidad y desarrollo humano. Soy Sara Lucero Revelo, docente investigadora de la Universidad Mariana, coordinadora de internacionalización en el campo de educación. El concepto de diversidad se lo ha venido trabajando desde esa mirada integral, desde lo diverso que tenemos en todos los aspectos, en los aspectos biológicos, en los aspectos humanos, lo cual genera diferentes climas, genera diferentes comportamientos y con ello también diferentes problemáticas. Por lo tanto, es tener una visión integral de todos estos aspectos para generar procesos de cambio desde la educación. Pero ante eso nosotros tenemos que mirar toda esa riqueza de diversidad y oportunidad, y es un reto para cada uno de los profesionales, donde tenemos que mirarnos como un ser único, diferente, que tenemos una luz propia, pero que también debemos dejar brillar a los demás de esa luz que tienen, y así nos podemos enriquecer mutuamente. Un ejemplo de diversidad pues es nuestro país Colombia con sus regiones naturales. Por otra parte, esa diversidad es importante partir de conocer ese sentir, ese pensar frente a un país diverso. Esas reflexiones deben estar acompañadas de toda esa luz que tenemos en nuestro corazón, pero también podemos hacer reflexiones desde el pensar para saber qué es para nosotros entender esa diversidad cultural, desde esa comprensión del amor y desde la esperanza. Para lograr una mejor comprensión de la diversidad, debemos partir desde su definición etimológica, la cual significa variedad, abundancia. Debemos reconocer la utilidad que tienen todos esos elementos en un contexto determinado. Los tipos de diversidad en las comunidades que tenemos, por ejemplo, es cultura, lo que es la diversidad en todos los aspectos, ya sean biológicos, y también esto determina unos rangos, unas categorías que son muy importantes identificarlas para poder, a partir de ello, generar cambios educativos. La diversidad también tiene unos propósitos. Esos propósitos tienen que ver con identificar cuáles son las necesidades desde esa sensibilidad intercultural. Esa sensibilidad intercultural nos permitirá a nosotros reconocer cuáles son esas necesidades muy pertinentes a cada contexto y a cada situación para crear ambientes de aprendizaje inclusivos, ambientes de aprendizaje donde se sienta la seguridad, donde haya la confianza. Cada proceso implica una reflexión crítica de la realidad para poder aprovechar esa diversidad de esos procesos educativos que hay tanto a nivel local, regional y nacional e internacional. Esos espacios de reflexión crítica muchas veces son brindados por las redes de pedagogía, por ejemplo, como podemos observar, aquí hay una red colombiana. Son participantes de diferentes regiones del Valle, Nariño, Ecuador, y que inclusive están caminando por todos los países para identificar precisamente esa diversidad cultural y poder generar esos cambios que tanto necesita nuestra educación. Pero debe empezar, insisto, por la paz. Comienza con la comprensión y aceptación de esa diversidad. También esta diversidad nos lleva a otro aspecto muy fundamental, que es la inclusión social. Esa inclusión social tiene que ver con el trabajo en los contextos, en cada contexto, ir más allá del fenómeno. ¿Qué hay tras de eso? Y cómo mirar y asegurar procesos que den oportunidades, que den una participación para generar un mejor vivir, una mejor educación, para generar también aspectos de participación a través de estrategias de integración. Las estrategias de integración también implican generar esperanza a quienes han sido desplazados, a quienes han sido refugiados y a quienes han sido muchas veces objeto de rechazo por traspasar una frontera porque no tenían las competencias humanas en ese momento,
y hoy la verdad se convierte en tristeza. Por tanto, es urgente esa inclusión escolar desde una mirada holística, ya que, como Paulo Freire nos dice, somos seres de transformación y no de adaptación. La cuestión está en transformar esas dificultades en posibilidades, y eso debe ser el aula de clase, eso deben ser las instituciones educativas. La educación también es una oportunidad para el desarrollo humano. Esa calidad del desarrollo humano se la debe considerar como un bien público, la cual se debe proteger y asegurar dando igualdad en las oportunidades. Esto lo planteó la UNESCO desde el 2007. Lo importante es preguntarnos qué estamos haciendo. Y allí viene otro concepto muy importante de diferenciar qué es el desarrollo humano y qué no es el desarrollo humano, porque el desarrollo humano deben ser procesos de apertura, de cambio, de un aspecto que lleve a la libertad, como lo plantea Amartya Sen, de recordar ese potencial humano, recobrarlo y potencializarlo. Y no confundirse de pronto con perspectivas que son muy afines, muy semejantes, pero de pronto miran solamente el desarrollo humano desde la perspectiva económica. Y para que sea sustentable debe abarcar todos los aspectos que tienen que ver con el ser humano, con los contextos y las diferentes realidades. Para ese desarrollo humano desde la educación implica que revisemos también los paradigmas de este desarrollo, y estos paradigmas implica también analizar cuáles son los momentos y paradigmas de desarrollo, cuáles son los progresos versus el atraso, cuál es ese origen, ese contenido, cuál ha sido esa difusión, y también en el desarrollo humano hay una ética para la vida, para ese buen vivir, y la educación debe ser ese motor. Otro aspecto fundamental en el desarrollo humano para educadores y diferentes profesionales, si queremos trabajar desde las comunidades, son comprender las etapas del desarrollo, porque son fundamentales. En cada etapa hay unas metas, hay unas conquistas que hay que entenderlas. Y si no vemos cuáles son esas fases del desarrollo, encontraremos que al final de la vida hay muchas frustraciones porque no hizo lo que debía hacer en sus momentos. Ante esa situación también se parte para esa educación del desarrollo humano desde las diferentes teorías. Hay diferentes postulados teóricos y también que se plantean desde el contexto, se plantean desde la parte cognitiva y hoy en día también desde los procesos tecnológicos. Pero más aún es importante trabajar desde lo espiritual, lo cognitivo, lo afectivo, lo corporal, lo comunicativo, la estética, la ética, para así llevar a una sociopolítica más humana. ¿Y cómo hacerlo? Eso es lo importante, porque ya hay lineamientos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación planteó ya la Ley de Educación para la Convivencia Escolar, donde se preocupa por la formación de docentes, por la calidad de la educación, pero lo importante es saber el cómo. Y el cómo tendríamos que abordar pedagogías como la pedagogía sistémica, la cual no separa al ser humano de su contexto familiar, escolar y social. Como decía, va más allá del fenómeno, más allá de lo que a simple vista encontramos. Es trabajar con amor desde lo que hacemos, lo sentimos, y también eso va a determinar nuestro estar. También hay pedagogías experienciales, las cuales permiten propiciar espacios agradables de aprendizaje, o también la pedagogía liberadora o la pedagogía emocional, la pedagogía del aprendizaje autónomo, generando redes entre juventud, vejez. Muchas veces los ancianos son los sabios para los niños. Y los invito finalmente a que ustedes revisen toda la cibergrafía que les he colocado acá para que ustedes puedan complementar sus conocimientos con respecto a esto, y también en el documento que entregaré luego es un documento con una bibliografía muy rica en todos estos aspectos, y son experiencias investigativas que se han trabajado desde la inclusión escolar, experiencias investigativas en educación de frontera,
con mujeres cabeza de familia, la formación de docentes en competencias socioemocionales, en experiencias investigativas con migrantes y trabajo en equipos binacionales, lo cual nos ha dado una sensibilidad intercultural y le damos el valor a la alteridad. Y finalmente les quiero decir gracias por esta oportunidad de dar a conocer estos pensamientos, estos sentimientos y también que seamos generadores de esperanza, que al igual que estas manos, todos coloquemos nuestros esfuerzos en bien de la integración intercultural, que esa sensibilidad humana esté desde lo intercultural y el valor a la alteridad. Gracias.